Tenemos a esta hora en la línea al señor ministro de Hacienda, Diego Guevara. Ministro, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo, usted y toda la mesa. A ver, ministro, tenemos una inquietud y le pregunto a Espinosa, que está aquí al lado mío, sobre las declaraciones de JP Morgan sobre la inversión en Colombia. ¿Qué fue lo que dijeron hace unos días, Espinosa, para que los oyentes entiendan? Lo que dijeron, Gustavo, es que en un reciente informe publicado por esta calificadora de riesgos, JP Morgan, que este no es el momento de mirar a Colombia como un destino para invertir, que ellos notan unos riesgos internos como el estado de las tasas de interés, que también sé que le preocupan al ministro y al gobierno, que siguen altas, y también mencionan otros asuntos como los impactos de la reforma pensional. Es cierto que reconocen que la economía colombiana va creciendo, pero que hay otros países que tienen menores riesgos que Colombia. Ministro, ¿hay algún tipo de justificación para que los inversionistas extranjeros se asusten y prefieran no invertir en Colombia? No, pues yo quisiera hacer como algunas claridades bien importantes, ¿no? JP Morgan no es una calificadora de riesgo, es un banco de inversión que ha emitido conceptos para algunos de sus clientes. Pero Colombia tiene diferentes inversionistas. De hecho, con las calificadoras de riesgo mantenemos los mismos grados que se tenían cuando se recibe el gobierno. Hay que recordar que con Standard & Poor's en enero ratificaron el outlook o la expectativa sobre Colombia. Con Moody's se mantiene el grado de inversión. El artículo de JP Morgan hace unas especificaciones directas a acciones colombianas, sin embargo también reconoce el buen comportamiento de la apreciación del peso en las últimas semanas, el buen comportamiento de la macroeconomía. Sí pone un punto en el que hemos sido honestos todo el tiempo, es el frente fiscal, donde tenemos un gran reto donde hemos tenido unos rezagos en la caja, pero que nos hemos ido poniendo al día. Y aquí lo más importante para cualquier inversionista, al menos en TES, que es deuda pública de Colombia, es que este gobierno siempre ha pagado, que está presupuestado este año alrededor de 112 billones en pago al servicio de la deuda. Entonces, si bien creo que JP Morgan emite algunas opiniones, creo que hay otras que no contemplan, digamos, un contexto mucho más riguroso de estabilidad macro. Es un artículo que tiene alrededor de 10 días y después de la publicación siguen llegando los flujos de inversión, tanto financiera como real. Somos respetuosos de su opinión, pero hoy lo que muestra a hoy, marzo 3 de 25, un comportamiento positivo de los flujos y comportamiento de la inversión que al final está funcionando bien. El tema de la tasa de intereses es curioso porque al final la política, digamos, del Banco Central ha sido una tasa para bajar la inflación. Si tuviéramos una alta inflación, ¿cuál sería la postura? Creo que estos son los debates que hay en el fondo, pero en general después de ese comunicado de JP Morgan de ya hace unos 8 o 10 días, no lo recuerdo bien, el mercado lo que muestra es confianza y lo que muestra, por ejemplo, indicadores como de desempleo que tuvimos la semana anterior, que pudimos observar el viernes, un desempleo en niveles históricamente bajos y que esto es un buen termómetro de la economía. Sí, en efecto, ministro, usted tiene razón, no es una calificadora de riesgo, sino un banco que hace este tipo de análisis para sus inversionistas. Dicen también o mencionan también el asunto de la regla fiscal. Usted la menciona en esa respuesta, ministro, y hace unos pocos días el Comité Autónomo de la Regla Fiscal pedía un ajuste de 46 billones en este año para cumplir esa regla fiscal. ¿Usted coincide con esa cifra? Yo creo que detrás de la cifra del CARF para 2025 es como si yo fuera el mundo del blanco y negro, pero realmente cuando usted ve el presupuesto, hay unas partes del presupuesto que, por ejemplo, usted puede llevar a rezago el siguiente año, hay partes en vigencias que se pueden reprogramar, por ejemplo, muchas de las vigencias futuras con sistemas de transporte estamos buscando acuerdos con las entidades territoriales para que nos permitan tener caja, muchas de ellas tienen caja en sus fiducias y eso nos permite un mayor nivel de caja, entonces creo que es todo un conjunto de elementos que cuando usted ya lo mira en el quehacer del ministerio, pues se da cuenta que puede ser mucho menos, pero nosotros estaremos monitoreando el nivel de ingresos. Creo que esto al final lo que pasa, cualquier ajuste pasa por ir revisando periódicamente el recaudo de la DIAN. Entonces, somos nosotros muy prudentes, mes a mes lo estamos revisando para evaluar los posibles ajustes que tengamos que hacer, pero de nuevo, la cifra que plantea el CARF es general y no plantea las diferentes estrategias de caja presupuestales de reprogramación. Señor ministro de Hacienda, esta evaluación que hace JP Morgan y este clima que se vive hoy tiene mucho que ver con las medidas que a veces anuncia el presidente Trump
que tiene listas además engavetadas siempre y como una especie de espada de Damocles sobre algunos países. Eso también compromete a Colombia en estos estudios que la gente que los realiza dice, Colombia puede ser objeto de una medida de parte de Donald Trump. Yo creo que acá, Gustavo, hay las dos caras de la moneda. Yo creo que el efecto Trump, uno lo puede llamar es incertidumbre, porque por un lado, usted podría hacer el análisis que usted hace, hay unas medidas, cómo podrían afectar a Colombia, pero creo que después de las cartas diplomáticas y el buen trabajo que se hizo sobre Cancillería, esperemos que esto es un escenario menos probable. Pero en ese escenario de incertidumbre también hay algo favorable. Hay muchos capitales que empiezan a ver riesgos de inflación en Estados Unidos, muchos capitales que empiezan a desconfiar un poco de la inversión. Yo no veo capitales financieros globales que quieran volver, por ejemplo, a hacer Detroit la gran fábrica de autos del mundo. Creo que por costos, por logística, y eso también todo replantea que hay muchos capitales viniendo. Curiosamente, en esa incertidumbre, el efecto Trump también es positivo. En las últimas semanas, una parte importante de la apreciación del peso, de mantener, digamos, un dólar relativamente estable y barato, tiene que ver también con mucha incertidumbre global. Entonces creo que son dos caras de la moneda interesantes del efecto Trump, pero yo lo describiría como incertidumbre. No sabemos qué pueda pasar de un momento a otro. Señor ministro, el mensaje, dos cosas, el mensaje en torno, por ejemplo, a los hidrocarburos que hay en el gobierno colombiano constantemente y todo esto que vemos del gabinete, que entra el uno, que sale el otro, toda esa crisis ministerial que para los colombianos pues puede ser usual porque estamos acostumbrados así, ¿qué tanto puede impactar la certeza inversionista externa? Yo creo que en general los inversionistas ponderan la estabilidad macro, más allá de los cambios políticos de gabinete o las decisiones. Yo creo que acá hubo un cambio en la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace más de un año que ha dado, digamos, un mensaje al sector de inversión en mediano plazo, porque al final es un sector que es clave para la transición en términos fiscales, es un sector que impacta ingresos fiscales. Pero por otro lado, volviendo a la pregunta sobre los cambios políticos de gabinete, al final los inversionistas revisan el balance primario, cuál es su nivel, digamos, de posibilidad de pago de la deuda, y creo que esa es la confianza y ese es el trabajo que se hace desde una cartera de finanzas donde pues, realmente la estabilidad es clave. De estos 2 años casi 3 que hemos estado en el Ministerio de Hacienda, tanto con el ministro Campo como con el ministro Bonilla, siempre ha sido el mensaje de sostenibilidad fiscal, y creo que esto hace que sigamos siendo un destino importante para los inversionistas. A pesar de los riesgos, confían en la estabilidad y en los mensajes de sostenibilidad que se han enviado desde esta cartera en todo el gobierno. Ministro, pero respecto al sector hidrocarburos, esta política claramente que ha modificado el país frente a su posición en el sector petrolero, sí ha significado la salida de inversionistas extranjeros en el sector hidrocarburos. Bueno, creo que eso es un escenario, pero el nivel de producción seguimos alrededor de los 700.000 millones de los 700 millones de barriles, creo 700.000 barriles, qué pena, de los 700.000 barriles, que creo que es el histórico de los últimos años. Es posible que por los cambios geopolíticos algunas inversiones se hayan ido a Guyana, pero también muchas de los más importantes permanecen en el país. Yo he estado en varios eventos del sector minero energético y permanecen en el país, porque al final los hidrocarburos no se van, los hidrocarburos están allí, y a pesar de las condiciones tributarias o cambios que usted ponga, se mantienen. Yo no creo que haya una salida intempestiva, sino lo veríamos en una caída de los niveles de producción de barriles, y yo creo que esto es el principal argumento que uno tiene que revisar. Lo que sí es cierto es que la transición para Colombia requiere también una transición fiscal, y en esto este tipo de recursos pues se requieren progresivamente, pero también los efectos macroeconómicos en el futuro toca pensarlos. Hay que diversificar la exportación en el futuro, sí, de una manera progresiva, hacia otro tipo de productos, porque lo que es real es que el mundo va a disminuir progresivamente la demanda de petróleo y carbón, no de un día para otro. Y quizás en eso creo que los mensajes desde el Ministerio de Minas se moderaron, entendiendo un poco la progresividad, pero la realidad es que el mundo necesita avanzar hacia matrices descarbonizadas, y que sí o sí tenemos que mutar a una diversificación de la matriz productiva, porque si no, en el futuro, ¿qué vamos a exportar si ya no hay demanda por esos bienes? Pero en el corto plazo, de nuevo, pues creo que el manejo que se está dando es responsable, y en el realismo y de producción de barriles se mantiene un nivel consistente con el que se venía trayendo.
El señor ministro de Hacienda, Diego Guevara, en Caracol Radio. Ministro, muchísimas gracias, muy amable, buen día para usted. Bueno, Gustavo, una buena semana para todos en la mesa.